Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales a la audiencia de Noticias Oromar. Y precisamente este día domingo 20 de agosto se incorpora una pregunta dentro de la consulta popular. Y voy a darle lectura para que ustedes, televidentes, conozcan cómo va a estar formulada esta inquietud, interrogante que debemos de pronunciarnos todos los ecuatorianos democráticamente. La pregunta va a decir así: ¿está usted de acuerdo que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo, es decir, bajo tierra? Para analizar esta pregunta y este tema que es fundamental para los ecuatorianos, nos acompaña el abogado Pedro Freile. Él es activista político y también fue en su momento candidato presidencial. Abogado, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué debemos o cómo debemos de pronunciarnos los ecuatorianos con respecto a esta pregunta? Porque es importante también explotar este crudo, porque le va a permitir recaudar ingresos para que los ecuatorianos tengamos recursos para inversión social, política, etcétera, pero también tenemos que cuidar el medio ambiente. ¿Qué tenemos entonces que decir en esa pregunta o de qué manera tenemos que pronunciarnos? Bienvenido, abogado. Buenas noches, tocayo, buenas noches a todos los televidentes de Oromar, un gusto estar con ustedes y sobre todo para comentar que es uno de los temas de mayor relevancia política en una coyuntura en donde el resultado de esta pregunta además va a orientar los esfuerzos del próximo presidente en funciones. Esencialmente, ¿en qué consiste esto? El sistema legal ecuatoriano define que hay unas cosas que no debemos tocar, que debemos proteger y no debemos utilizar de ninguna manera. Estas cosas les llama patrimonio intangible. Eso quiere decir que no se debe tocar. Y no se debe tocar por algunas condiciones específicas, como ser bienes irreemplazables, sean estos de orden natural o patrimonial, como pueden ser, por ejemplo, vestigios históricos o restos arqueológicos. Pero en el caso del ITT nos referimos más bien a la riqueza y biodiversidad que existe en la zona. Curiosamente, fuera de las reservas de variedades biológicas que tiene, es el sitio más biodiverso del mundo, además tiene importantes reservas petroleras que en su momento el Ecuador, a pesar de la condición constitucional de intangible del parque, decidió, igual por vía consulta, llegar a explotar. Ahora, al momento en que se empezó a hacer la explotación del bloque del ITT, no había variado la condición de que sea intangible. Estamos ahora preguntando si mismo no tenemos que tocar lo que el sistema decidió en algún momento no tocar. El asunto es que la producción petrolera actualmente en el bloque nos deja como economía nacional $1.200 millones al año. De esos, $700 millones al erario nacional, a todo el Estado ecuatoriano, y 147, 150 millones de dólares a Petroecuador. Es dinero muy importante. Imagínense ustedes cómo es la situación fiscal con la que el nuevo gobierno, el gobierno de transición, va a asumir funciones. Tenemos 750 millones en caja y debemos pagar 8.000 millones casi de golpe. Por lo cual, esos 1.200 que estamos produciendo se vuelven muy importantes. Claro. Pero la mayoría de la voluntad popular señalaría que los recursos van a quedarse en el suelo, por lo cual lo importante en ese instante es definir cómo sustituir esos ingresos. Pero ¿qué es lo que tenemos que analizar, mi querido abogado? Es verdad, son más o menos 5.000 millones de barriles de petróleo que están bajo tierra en este campo importante, en el ITT. Pero sin embargo también hay una importante flora y fauna que debemos de proteger, un medio ambiente que debemos de cuidar hoy más que nunca. ¿Cómo buscamos ese punto de equilibrio para que los ecuatorianos utilicemos ese recurso que está bajo la tierra y que podamos lograrlo, hacer dinero para invertir en grandes obras, pero también que protejamos nuestro medio ambiente? ¿Hay la forma de buscar ese equilibrio? Sí, existe la forma de hacer viable este equilibrio, y es usando tecnología y usando la ética en la responsabilidad de las decisiones ¿Y quién públicas. y cómo nos garantizan eso? Eligiendo personas que tienen conocimiento y capacidad de qué hacer con esos recursos. Pero en la realidad es que mayoritariamente los números ya señalan que la decisión del pueblo ecuatoriano va a ser dejar ese petróleo en el suelo. Ahora, como digo, hay otras fuentes de recursos petroleros. La mayoría de los candidatos presidenciales en esta contienda, de hecho, han manifestado posturas a favor de dejar el petróleo bajo el suelo. Esencialmente, solo la candidata González ha dicho que vale explotar. El candidato Otto ha tenido una posición que no es clara respecto a si está dispuesto a no explotar, y todos los demás candidatos, incluido Jan Topic, han dicho que las reservas se queden bajo el suelo. Claro. A propósito que usted ha topado varios candidatos presidenciales, mi querido abogado Pedro Freire, ¿me permite un poco
transmitir un video de una entrevista que hoy le realizamos al candidato presidencial Yacu Pérez para conocer cuál es su criterio con relación a esta pregunta, a la consulta popular y sobre todo a cuidar la naturaleza. Por favor, producción, adelante. El 92% es agua y el 8% es brea. Es un petróleo pesado de mala calidad. Eso no le dice una verdad dicha a medias, es doblemente falaz. Se va a dejar de recaudar 148 millones de dólares por no explotar el Yasuní. Es el 0.5% del presupuesto general del Estado. O sea, nada. El dinero no está bajo tierra. El dinero está controlando la corrupción. El dinero está controlando el contrabando. 9.000 millones de dólares se va en corrupción. Abogado, ¿por qué esbozó esa sonrisa cuando decía la mala calidad del petróleo que está bajo tierra en el Yasuní y sobre todo que se están sobredimensionando las cifras, decía hoy en la mañana Yacu Pérez? Yo le tengo mucho respeto, de hecho aprecio a Yacu, con quien hemos compartido incluso algunas luchas en la calle, pero en realidad hablar de una mala calidad de petróleo es como hablar de una mala calidad de amor. No existe mal amor. Es intangible. No existe mal amor. El amor es del amor, el petróleo es del petróleo y tiene distintos usos dependiendo para usar el lenguaje de Yacu, dependiendo que tan parecido a la brea o parecido a la gasolina sea. Siempre tiene un uso y es la razón por la que sigue siendo el principal recurso económico que hoy maneja la humanidad. Países ambientalmente sostenibles y de los más exigentes como Noruega están invirtiendo $1 trillón en explotar nuevas reservas, mientras nosotros estamos dejando bajo el suelo las pocas que tenemos. Entonces, no creo que ahí está mal informado Yacu. El asunto sí tenemos una biodiversidad importante que proteger, pero el camino hacia reemplazar la economía extractiva por una economía agroindustrial, por una economía turística, por la economía naranja, es un proceso que tiene que darse paso a paso. No es una cosa que pasa de un día para el otro, porque si nos gustan los dólares, también tenemos que tener conciencia de que necesitamos dólares que se creen legalmente, exportando bienes y servicios ecuatorianos. Caso contrario, vamos a cambiar de moneda seguramente a alguna moneda ficticia que por ahí propone alguien más, o vamos a seguir siendo indulgentes con dólares que entran del narcotráfico. Pero parecería ser que de ambos lados están utilizando insumos imprecisos o están desinformando, porque también quienes impulsan el cuidado del Yasuní ITT están diciendo que se están argumentando algunas falsedades, como por ejemplo que si nosotros no explotamos este petróleo, el Perú lo hará. Y eso dicen que es totalmente falso e infundado. Yo creo que la falsedad está en la afirmación que se hace en ese sentido, porque en realidad los bloques ecuatorianos que tienen contacto con los bloques productivos en la frontera con el Perú están en la provincia de Pastaza, se denominan los bloques del suroriente. Y de hecho, el próximo gobierno va a tener la necesidad de llevar a cabo una valoración de sus activos, hasta para propósitos de buscar mecanismos de canje de deuda por la lucha contra el cambio climático. Es decir, hay una confusión ahí. Las reservas nuevas, las que tienen límite con el Perú, no están frente al ITT, están en el suroriente, en la provincia de Pastaza. Esto es en otro lugar. El ITT más bien está hacia el norte. Son dos cosas, más bien, ahí está la confusión. Yo creo que las posiciones tienen que ser más sinceras de lado y lado. Por ejemplo, Yacu nos hablaba de 147 millones, eso exclusivamente es lo que va a Petroecuador. Lo que entra a la economía son 1.200, de esos 700 a todo el Estado y de esos 147 al presupuesto de Petroecuador. Entonces ahí hay unas cifras que están, no es mentira lo que él dice, pero están incompletas. Entonces yo creo que sí tenemos que sincerar estas cifras, porque estamos frente a la necesidad de reemplazar ese valor. Y es importante que lo entienda la ciudadanía. Si se deja de explotar el ITT, vamos a tener que invertir dinero en Sacha, Aucas, Chuchupindi y Libertador, que son los campos viejos, en los cuales, con una campaña de inversiones agresiva de 150 millones, podemos levantar 900 millones de dólares en un año y medio. Pero es lo uno o lo otro. Y si pudiéramos tener ambas cosas, tendríamos sin duda más recursos. ¿Y con qué otro recurso cubriríamos ese ingreso que ya no recibiríamos como Estado? Porque son 1.200 millones de dólares al año. ¿Por qué tiempo también recibiríamos esa cantidad? Y dependiendo también el precio del barril de petróleo, porque probablemente usted lo está colocando a un promedio de $80 el barril. Y usted sabe que el precio del petróleo es impredecible. A veces está arriba y a veces está abajo. El promedio con el que estoy calculando yo es apenas un premio por encima de 55, es decir,
ajustado más o menos a un escenario negativo un para precio tener recursos aceptable. disponible para... Sí, es un precio pesimista, considerando que el petróleo va a ser necesario para abastecer el presupuesto general del Estado. Ya, perfecto. Y el total del recurso, de hecho, la pérdida de no usar, o sea, el recurso no utilizado, serían cerca de 16.000 millones. Entonces, ¿de dónde vamos recuperando anualmente? Uno, controlando con la misma fuerza, esto está en plan de Jan Topic, con la misma fuerza con la que se cierran las fronteras para que no entre la cocaína, tenemos que cerrar las fronteras para que no salga el gas subsidiado del país. Las pérdidas que tenemos por gas subsidiado son casi equivalentes a $1 millón al día y más de $1.000 millones en combustibles como diésel y gasolina. Entonces, si logramos controlar con el aparato de seguridad el no perder esos subsidios, estamos compensando ese valor. Perfecto. Si al mismo tiempo invertimos en Sacha Suspin de Auca Libertador, recuperamos $900 millones invirtiendo 150. Y si a eso adicionalmente le sumamos hacer la valoración de los campos del suroriente, la sola valoración no nos pone los $80.000 millones de reservas sobre la mesa porque no vamos a vender el petróleo, pero nos permite acceder a mecanismos de compensación ambiental por $2.000 millones. Eso es más o menos lo que se tiene en 50.000 porque se reducirían por los gastos que significa la producción petrolera. Vamos a escuchar el criterio de Alberto Acosta Burneo con respecto al Yasuní ITT. Veamos qué dice. Correcto. Cerrar el cuarto bloque petrolero del Ecuador, el Yasuní ITT, votando sí, es una decisión inútil para cuidar el medio ambiente. No es más que un mecanismo para tener la conciencia tranquila, pensando que estamos haciendo algo por el medio ambiente, cuando en realidad no estamos haciendo nada. Te explico. Supuestamente hacemos bien a la naturaleza dejando de producir petróleo, pero no reducimos el consumo de combustibles fósiles. En consecuencia, otro país elevará la producción de petróleo para vendernos más combustibles. E internamente seguiremos subsidiando los combustibles, impulsando un consumo excesivo, el desperdicio y la contaminación. El argumento de Alberto es brillante. Ya. El argumento es brillante, pero le falta un razonamiento adicional. Ya. Mientras no cambiemos nuestra movilidad eléctrica, sin duda vamos a seguir necesitando un volumen cada vez más grande de hidrocarburos. Pero si logramos cambiar a autos eléctricos, entonces necesitamos construir otro tipo de instalaciones para generar electricidad. Perfecto, gracias por esa De una precisión. manera u otra, es lo único que le falta al razonamiento de Claro, Alberto. tengo una inquietud cortita para una respuesta cortita. ¿Qué pasará si gana el sí? Si los ecuatorianos nos pronunciamos que protejamos ese recurso natural y que no explotemos el petróleo que se encuentra en esta importante zona del Ecuador. ¿Qué sucedería con las empresas que ya están trabajando en esa zona? ¿Qué le costaría allí? No solo las empresas, sino además los municipios. Se necesitan $500 millones para desmovilizar no solamente las plataformas de donde están los well pads, donde están los pozos. Se necesita cerrar carreteras, cerrar puertos fluviales, básicamente liquidar varios cantones alrededor de Aguarico. Por otro lado, va a ser necesario indemnizar laboralmente casi por 150, $200 millones a la gente que va a salir, y eventualmente vamos a ser demandados por las empresas que tienen contratos por una cantidad que puede ir entre 80 y $500 millones. Eso no sabemos hasta que nos demanden. Abogado Pedro Freddy, muchísimas gracias. Además que el Estado hasta este minuto, tengo entendido que está invirtiendo casi 1.800 millones de dólares. También los perderíamos. Muchísimas gracias, mi querido abogado Pedro Freddy, por sus importantes orientaciones.